Una vez más, damos la bienvenida a nuestro seminario profético y estamos estudiando el capítulo 10 de Daniel. Vimos el verso 1 y el verso 2 y ahora vamos a ir al resto del libro o del capítulo 10 de Apocalipsis. Y leo el verso 3, dice lo siguiente: y clamó a gran voz. Ahora no olvide, este representante, este ángel, este mensajero divino era Jesús. Vimos su uniforme. Vemos que tendría un mensaje basado en Daniel 8:14, la profecía que tiene que ver con el santuario. Y se nos ha dicho que el entendimiento correcto del santuario es el fundamento de nuestra fe. Así que el santuario, unido con la profecía, nos ayudaría a entender cuál es nuestra fe, en qué tiempo estamos, cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra identidad y qué eventos toman lugar y han de tomar lugar antes que Jesús regrese por segunda vez. El capítulo 10, el verso 3, comienzo la lectura otra vez, dice lo siguiente: y clamó a gran voz, como ruge un león. Es decir, que este mensaje tiene que ser dado con voz de león, con rugido. Es algo que todos tienen que escuchar. Y cuando el león está en el bosque y ruge, todos los escuchan. Y no tan solo los escuchan, sino que reconocen el ruido o la voz o el llamado que el león está haciendo. Así que sería un mensaje, una voz como de león, como un rugido de león, con un llamado solemne. Dice, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Así que cuando este mensaje fue dado, ahora 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significa truenos? Truenos significa la voz de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios dio su ley, antes de darla escrita, Él habló su ley. Y era como el trueno que se escuchaba. El pueblo escuchaba la voz de Dios, pero era como una voz de trueno. Así que Juan contempló cosas importantes, escuchó la voz de Dios con información importante, y ahora vamos a darnos cuenta que cuando esta voz se emite, se da, se declara el mensaje, ahora vamos a ver que toma lugar. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, cuando Dios habló de 7 eventos, de 7 sucesos que tomarían lugar, vamos a ver qué pasa. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Es decir, que Juan contempló eventos, sucesos, que estaban listos para escribir. Y ahora recibe un mandato: no las escribas. Es decir, Juan contempló el chasco. Contempló el movimiento milerista con su mensaje. Contempló ahora la profecía de Daniel 8:14. Pero vio 7 eventos antes que se cumpliese esa profecía y los iba a escribir, y la voz del cielo dice: no los escribas. Los vistes, pero no los vas a escribir. Es decir, que Juan contempla el chasco y los sucesos o eventos que tomarían lugar antes del chasco. Pero Dios no le permitió que los viera. Es decir, Dios tuvo que permitir que su pueblo pasara por un zarandeo, pasara por un chasco, para probar cuán genuinos, cuán sinceros eran ellos al mensaje y al Dios que les había dado el mensaje. El primer chasco tomó lugar en marzo del año 1843. Cuando ellos sacaron los números del año 457 antes de Cristo, con el tercer decreto de Artajerje, comenzaba ahora la profecía de Daniel 8:14, y sacaron números y los llevaron al año 1843. Pero cuando llegó esa fecha y no vino Jesús, dijeron: tenemos que revisar. Y se dieron cuenta ellos que en la historia no hay año cero, que del año 1 antes de Cristo se pasa al año 1 después de Cristo. Por lo tanto, tuvieron que añadir un año al evento. Se dieron cuenta que se habían equivocado por un año, que tenían que añadir un año más
que sería año 1844, y que el decreto no tomó lugar en la primavera, sino que tomó lugar en el otoño. Por lo tanto, el cumplimiento profético sería en el otoño del año 1844. Y ahora ellos dijeron, nos damos cuenta que ha habido un error en nuestros cálculos. No es este año, es el próximo año y es en el otoño del próximo año. ¿Qué 7 eventos contempló Juan que iban indicando la proximidad del cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14? El primero es lo que tomó lugar en el mes de agosto, día 11 del año 1840. Ese día se conoce en la historia como la caída del Imperio Otomano o el Imperio Turco. Esto lo encontraría en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 14 al 16. 3 años o 2 años y medio antes, Josiah Leach, era el segundo hombre en el movimiento milerista, escribió un artículo diciendo que el Imperio Otomano o el Imperio Turco caería de acuerdo al cumplimiento profético de Apocalipsis 9, del 14 al 16, el 11 de agosto del año 1840. Él simplemente tomó el periodo profético que encontramos allí, que dice que era un día, era un mes, era una hora, y también, vamos a leerlo para tener todo lo que dice allí. Apocalipsis 14. Y voy a comenzar a leerles a ustedes lo que está escrito en el verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Así que él tomó ese periodo profético, un año, 360 días, o 360 años, un mes, 30, 390, un día, un año, 391, una hora, 15 días. Y tomó el evento tomado lugar en el año 1449, el 27 de julio, donde ahora el Imperio Otomano conquista lo que era Constantinopla, hoy día se conoce como Estambul, y sacó la fecha y lo llevó exactamente agosto 11 del año 1840. Y publica ese artículo 2 años y medio antes de que tome lugar. Ahora, cuando ese artículo salió, la gente lo leía, no lo podía creer. No había ninguna evidencia de que el Imperio Otomano o el Imperio Turco estuviese por caer. Y simplemente dijeron, bueno, este hombre está inventando cosas y no sabe lo que está diciendo. Cuando llegue la fecha se va a demostrar que estaba equivocado. Bueno, llegó la fecha. Y se cumplió exactamente como la Biblia lo predice. La caída del Imperio Otomano, el Imperio Turco. ¿Saben lo que hizo eso? Le dio un increíble ímpetus al movimiento milerista. Ahora la gente comienza a decir, un momento, esta gente sabe de profecía, esta gente sabe lo que está enseñando, esta gente han estudiado y han profundizado en las Escrituras, esta gente sabe lo que va a tomar lugar. ¿Cómo pudieron decirlo 2 años y medio antes que tomase lugar no tan solo el año, no tan solo el mes, sino aún el día? ¿No será que lo que están hablando, que la venida de Jesús es pronto también, va a tomar lugar? Es más, Leach recibió más de 1000 cartas, muchas de ellos ministros de diferentes organizaciones religiosas cristianas, diciéndole, nosotros ahora creemos en el mensaje de ustedes. Profesores, ministros, miembros destacados de las iglesias, líderes de las iglesias locales, maestros y profesores de universidades, ahora comenzaron a unirse al movimiento milerista. Es decir, este evento profético indicó al pueblo no creyente que el movimiento milerista tenía un mensaje vigente, real y práctico, y que su cumplimiento tomaría lugar también. Eso fue lo primero que vio Juan de los 7 truenos, o las 7 veces, o las 7 voces que Dios dio. Lo segundo que tomó lugar en junio del año 1844. Ahora se comenzó a predicar el mensaje del segundo ángel. Salid de ella, pueblo mío. Las puertas se cerraron en las iglesias protestantes de los Estados Unidos sobre todo.
Ya los milleristas no eran aceptados, ni eran recibidos, ni eran bienvenidos. Al contrario, aún los miembros que participaban o iban a sus reuniones, o los escuchaban, o simplemente los apoyaban, comenzaron a ser desfraternizados, borrados, quitados de los libros de la iglesia. Ejemplo, la familia Harmon habían sido metodistas toda su vida, pero ahora fueron a escuchar a Miller y fueron cautivados por su mensaje. Los esposos Harmon, sus hijos e hijas, Elena tenía 12 años nada más, con su hermana gemela Elizabeth. Y como resultado de ir a estas reuniones y participar de ellas y creer en este mensaje que Jesús venía pronto, fueron borrados, desfraternizados de la iglesia metodista. Los reunieron y le dijeron: si ustedes continúan yendo a esas reuniones de Miller y sus seguidores, ustedes no van a seguir siendo miembros de nuestra iglesia. Ellos decidieron que continuarían asistiendo a sus reuniones y que el mensaje que habían abrazado continuaría siendo parte de ellos. Así que las iglesias cerraron sus puertas al mensaje y ahora se hacía el llamado a la gente: salid de ella, pueblo mío. Lo tercero tomó lugar el 21 de marzo del año 1843. Ya lo mencionamos, Jesús no vino como ellos esperaban que llegaría en ese momento. Lo cuarto fue la primavera del año 1844, se llama el tiempo de espera. Es ahí donde se hicieron las famosas gráficas, que nosotros conocemos, la gráfica del año 1843. Donde usted ve los simbolismos y las fechas y los eventos que tomaron lugar. Lo quinto tomó lugar en junio del año 1844. Ahora se repite otra vez el mensaje del primer ángel, unido ahora al mensaje del segundo ángel. Lo sexto tomó lugar el 11 de agosto hasta el año 1844. Hay un campamento en la ciudad o en el pueblito, así está en las afueras de la ciudad. El campamento se reunió de Exeter, en el estado de New Hampshire. Y ahí estaban reunidos por una semana, del 11 de agosto hasta el 17 de agosto. Y en medio de la reunión llegó el pastor Snow con la noticia de que él había descubierto cuándo sería el día del regreso de Jesús ese año. Y tomando las gráficas proféticas y tomando el día de la expiación que tomaría lugar ese año, declaró que el 22 de octubre del año 1844 sería el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y que Jesús vendría ese día. Y que tan solo les quedaban más o menos unas 9 semanas, un poquito más de 2 meses, para dar el último mensaje de advertencia al mundo. Eso se conoce con el nombre de el clamor de medianoche. Ahora salieron a dar ese clamor. Dice: el esposo viene. Hay que prepararse y hay que preparar a todos para el regreso de Jesús. Y nos quedan apenas 2 meses y unos días más para ese evento. Ese fue el sexto evento. Y el séptimo evento tomó lugar en octubre 22 del año 1844. El gran chasco. La puerta se abre del lugar santísimo y comienza el juicio investigador. Jesús pasa al lugar santo, al lugar santísimo, pero ellos, aunque tenían la fecha correcta, era incorrecto el evento. Y tomó lugar el chasco. Jesús no regresó como ellos esperaban, sino que simplemente Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Esos 7 eventos que iban anotando y describiendo y apuntando hacia el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14. Juan los observó, pero la voz le dijo: no los escriba. ¿Saben lo que pasó en el primer chasco? Cuando el 21 de marzo del año 1843 Jesús no vino. Habían más de 260,000 personas en los Estados Unidos nada más esperando el regreso de Jesús ese día. Y cuando no pasó, de 260,000 personas, el grupo se hizo menos de 50,000 personas. Así que un 80 o más por ciento fueron zarandeados. Realmente no se habían unido al movimiento porque estaban convertidos y convencidos a la verdad. El temor, el deseo de ir al cielo los había movido, pero no la preparación necesaria. Y cuando llegó el chasco, regresaron a sus iglesias o abandonaron su fe y dejaron el movimiento. Pero de la misma forma que Jesús limpió el templo 2 veces al principio de su ministerio y la última semana de su ministerio,
Lo mismo pasó con el movimiento milerista. Ahora, cuando Jesús no viene el 22 de octubre del año 1844, hay un segundo chasco y aún mayor. Casi 50.000 personas esperando a Jesús. ¿Saben cuántos quedaron? Se dicen que menos de 50 personas quedaron. La gran mayoría regresaron a sus iglesias donde habían salido. Y declararon que ellos realmente nunca se habían convencido, que se habían unido al movimiento, quizás por los familiares o por opresiones o esto o aquello, pero realmente nunca se habían convencido, que estaban ahí, pero realmente no eran parte de ellos. Otros, tristemente, completamente perdieron su fe. El chasco fue tan duro para ellos que quedaron desanimados y dejaron su fe completamente. Un tercer grupo se compuso de muchos pequeños grupos que continuaron poniendo fechas en 1 año, en 2 años, en 3 años. Obviamente el tiempo pasó y ninguna de esas fechas se cumplió y esos grupos simplemente dejaron de existir. El cuarto grupo, el más pequeño de todos, que aún no llegaba a 50, fue el grupo que dijo: tenemos que continuar estudiando la palabra de Dios. En algún lugar hay algún error humano. Dios no se equivoca. El error es nuestro. Y si continuamos estudiando, vamos a descubrir realmente qué tomó lugar, porque la fecha es correcta, pero estamos confundidos en cuanto al evento. Usted sabe que el día siguiente, después del chasco, Irán Ibsen y Kosier iban a visitar a unos amigos, hermanos de la fe, que habían quedado chasqueados también. Jesús no había regresado. Y en vez de ir por la calle, donde la gente se burlaba y se reían de ellos debido al chasco, decidieron atravesar ahora una plantación de maíz. Y mientras caminaban, levantó su rostro al cielo y contempló a Jesús, oficiando como sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y fue el comienzo de sus estudios, donde ahora, estudiando el santuario, se dieron cuenta lo que había tomado lugar, que el evento era incorrecto, la fecha correcta, pero ahora le unieron el evento correcto y pudieron darse cuenta de lo que realmente había tomado lugar en ese momento. Así que el Señor puso su mano sobre esos eventos y probó la fidelidad en ambos chascos de aquellos que profesaban tener la verdad y profesaban estar preparándose para la venida de Jesús, pero realmente no estaban listos. ¿Qué más dice el versículo? Y continuamos la lectura, capítulo 10. Vamos a leer el verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas de los 7 truenos, han dicho, y no las escribas. Ya vemos lo que pasó. Verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Es decir, no el tiempo de misericordia, no el tiempo de gracia, todavía continúa y continuaría, pero el tiempo profético, con una fecha de comienzo y con una fecha de terminación, no sería más. Las profecías que quedan por cumplirse se han de cumplir, pero Dios determinaría cuándo serían cumplidas. No había más profecía de tiempos. No había más profecías que comienza un evento profético y termina el evento profético. No, las profecías que tomarían lugar serían a la discreción de la voluntad de Dios. Y continúo la lectura y dice lo siguiente. Verso 7, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Ustedes saben que hay 7 ángeles que dan las 7 trompetas. Y aquí está hablando que cuando el 7º ángel, la 7ª trompeta, comience a sonar, y comenzó en el año 1844. La 5ª y la 6ª trompeta tomaron lugar con los musulmanes. La 1ª, 2ª, 3ª y 4ª tomó lugar en eventos aún antes. Pero cuando llegara el año 1844, la 7ª trompeta, el 7º ángel comenzaría a tocar la trompeta, la cual está tocando hasta el presente. ¿Y qué tomaría lugar? Dice, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas.
¿Cuál es este misterio de Dios que se consumaría durante la séptima trompeta? Vamos a leerlo en el libro de Colosenses, capítulo 1. Libro de Colosenses, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer el verso 27. Dice lo siguiente. Voy a comenzar desde el verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Escuchen, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, que este movimiento prepararía a un pueblo donde Cristo viviría en nosotros. Nuestra esperanza de gloria, su carácter sería reproducido en su pueblo. Y ese pueblo ahora con un carácter a la semejanza de Jesús terminaría la obra, vindicaría el nombre de Dios y declararía que las acusaciones de Satanás son completamente falsas. Un pueblo que ahora obtendría la victoria sobre el pecado. Su mal genio, sus malos pensamientos, malas costumbres, malos hábitos, por la gracia de Dios serían vencidos y conquistados permanentemente. Y este pueblo ahora viviría una experiencia de victoria y veríamos más adelante que ese pueblo sería sellado. Ese pueblo terminaría la obra. Ese pueblo se encontraría con su Dios. Y continúo la lectura, pues el tiempo pasa. Verso 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y se amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Es decir, que ahora se le permite mostrarle el chasco. La noticia que Jesús venía era dulce como la miel a sus bocas. Delicioso, sabroso. Pero una vez que tomó lugar el chasco, ahora hubo amargura, tristeza, dolor. Y continuó la lectura, verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que este mensaje de este movimiento sería un mensaje profético. Que profetices, que tomes las profecías de Daniel y Apocalipsis y las presentes al mundo entero, a los pueblos, a las naciones, a los idiomas diferentes y a los reyes o gobernantes de la tierra. Un mensaje que tiene que ir desde las más altas castas y clases hasta las más bajas castas y clases. Todo el mundo necesita escuchar y entender este mensaje que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 10. Vamos a pasar al capítulo 11 porque los primeros 2 versículos del capítulo 11 realmente forman parte del capítulo 10. No olvide, los capítulos y versículos no fueron inspirados. En el siglo XI, un obispo irlandés puso los capítulos. Y como 100 años más tarde, otro líder religioso puso los versículos. Así que capítulo 11, verso 1 y 2 realmente pertenecen al capítulo 10. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Así que ahora se le dio una vara. Está hablando del juicio. Se va a medir las cosas. ¿Y qué se va a medir? El templo de Dios. Hay un juicio investigador tomando lugar en los cielos. ¿Qué más se va a medir? El altar, la iglesia. ¿Y qué más se va a medir? Los que adoran en ella o en él. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros. En el juicio investigador, ahora todo viene a ser investigado. Esa vara para medir
para ver si nuestros caracteres y nuestras vidas están en armonía con la profesión de nuestra fe. Verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Es decir que ahora comenzaría el juicio investigador. En los cielos, templo de Dios, el altar, su iglesia y también sus miembros. Pero que aquellos gentiles, aquellos que rechacen este mensaje, que los dejaría tranquilos. Ellos no tendrían que formar parte o ya tomarían su propia decisión personalmente y que ahora comenzaba el tiempo del juicio investigador. Y ahí encontramos ahora los orígenes, las raíces del movimiento adventista del séptimo día. Primero como un movimiento milerista. Este movimiento hace su transición ahora al movimiento adventista. Ya después es adventista del séptimo día, cuando la verdad del sábado es aceptada, cuando reconocen el juicio investigador y el mensaje del santuario, y poco a poco comenzaron a entender y a comprender muchas otras verdades que por siglos habían sido sepultadas en las tradiciones humanas. Ahora fueron desterradas a la luz de la palabra de Dios, fueron aceptadas y comenzaron a ser predicadas. Termino leyendo esta declaración de Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 135. Dice: los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo especial, separados del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de las canteras del mundo y los ha relacionado consigo. Ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya dado alguna vez a los hombres. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra.